Baja a 4/7 el quórum necesario para reformar la actual Constitución, mientras que la Cámara Baja rechazó el veto presidencial al proyecto de infraestructura crítica. Son muchísimos temas que vamos a estar profundizando con el presidente del Senado, Álvaro Elizalde, que ya está con nosotros. Senador, muchísimas gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Muy bien, muy buenos días, Nicolás. ¿Cómo está usted? Bien, pues con una agenda bien cargada ahí en el Parlamento y por eso voy de inmediato con la primera pregunta. Esta cuenta pública, Pero, octava... ¿puedo hacer un comentario previo? Por favor, por favor. Dígame. Yo encuentro lamentable lo que aconteció ayer en la Cámara de Diputados con el proyecto de infraestructura crítica que el Senado había aprobado, porque creo que al final primó el pasarse cuentas políticas entre uno y otros sectores más que votar un proyecto en su mérito. Esta es una iniciativa que fue presentada por dos senadores de Renovación Nacional, Kenneth Pugh y Carmen Gloria Aravena. Sí. Después de una serie de modificaciones, las Fuerzas Armadas pidieron algunas precisiones y el gobierno presentó un veto. Y los diputados de oposición votaron en contra. Entonces, yo creo que aquí lo importante es pensar cómo tenemos legislación, en este caso una reforma constitucional, sobre la base de lo que necesita el país, y no sobre si se le pasa la cuenta a un ministro o a un sector. Y creo que esa lógica que primó ayer no es positiva, por decirlo de alguna manera. Me habría gustado que se hubiera estado y se hubiera actuado con responsabilidad. Le agradezco partir con este tema, porque justamente me imagino que estaba escuchando mi conversación con el diputado Alessandri y así puedo llevar al contraste que está necesario en esta discusión para ir entendiendo también desde la ciudadanía. Y quiero tomar las declaraciones que hizo la ministra que asistes el día de ayer. Esto no es un problema de contenido, es un punto político. Ahora, desde la conversación que teníamos con el diputado Alessandri, él decía, aquí más que un tema político, es un tema de la forma y el contenido. Este veto sustitutivo, me decía él, cambió completamente lo que era el proyecto de infraestructura crítica. Además, de alguna manera, si nosotros optábamos por eso, estoy parafraseando al diputado Alessandri, no íbamos a tener la posibilidad de estado de excepción donde se necesita, una por otra. ¿Cómo ve usted este argumento que es parte también del sector de la oposición para haber votado en contra? No lo comparto en absoluto, parece que no se leyó el texto, porque aquí se complementó sobre bases de precisiones que plantearon los institutos castrenses al gobierno cuando hubo una reunión formal para analizar lo que había aprobado en su momento el Congreso. Y por eso entonces el presidente decidió presentar un veto que precisara conceptos como la cadena de mando y cosas por el estilo, quien estaba al mando. Entonces, bueno, se votó en contra, yo creo que como para hacerle pagar un costo al gobierno, pero no pensando en si el proyecto era bueno o malo sobre la base de lo que hoy día se necesita. Porque este proyecto tiene una virtud que no limita derechos y garantías establecidas en la Constitución, tampoco libertades. Y en eso se diferencia con los estados de excepción constitucional. Había tenido un apoyo transversal en el Senado de todos los sectores políticos y bueno, se quisieron dar un gustito en la Cámara, lo votaron en contra y hoy día, por tanto, no hay reforma, así de simple. Yo creo que cuando se legisla hay que pensar en el país, y no con la calculadora si es que le hago pagar un costo a un ministro, si es que le hago pagar un costo al gobierno, si es que le hago pagar el costo a alguna bancada de la oposición. Creo que el Senado en ese sentido actuó con un sentido de país. Me habría gustado ver la misma actitud de parte de la mayoría de los diputados. Pero valoro, sí, los diputados que estuvieron disponibles a votar a favor y a actuar con responsabilidad. Lamentablemente fueron minoría, pero sin duda que dan cuenta de un trabajo que está preocupado de lo que Chile necesita. Ahora, usted habla de que fue así, el apoyo transversal al veto sustitutivo del proyecto de infraestructura crítica en el Senado el día de ayer, pero desde la oposición se dice, bueno, pero también dependía de los temas que estaban en tabla. En el Senado finalmente se hizo una negociación política, estoy parafraseando a la oposición, para sacar la reforma de 4/7, que también podríamos ahondar en eso. Entonces, para poder levantar y poder seguir con esta reforma de los 4/7, finalmente había que entregar el apoyo al veto sustitutivo del gobierno. ¿Está de acuerdo con esa mirada? Eso no es efectivo. Vamos. No, eso no es efectivo, porque lo que se conversó en el Senado fue las tablas. Cuando las distintas bancadas se ponen de acuerdo es respecto de las tablas, es decir, qué proyectos se ponen en tabla para ser votados. Pero jamás esa conversación lleva asociado cómo se va a votar. Sí. Ahora, el de 4/7 se ha dicho que ha estado dilatado por algunos sectores del oficialismo. Sí, ese es otro tema. Pero cada uno vota de acuerdo a sus convicciones. Es decir, las bancadas se ponen de acuerdo en las tablas. Y puede que una bancada diga que exige que se ponga un tema en tabla, si es que se pone en tabla otro tema en la misma sesión o en la sesión siguiente. Pero jamás esa conversación se refiere a si se va a aprobar o rechazar un proyecto, porque ahí cada uno vota de acuerdo a sus convicciones. Y respecto a lo que usted plantea, bueno, insisto, es, bueno, ya que
un sector no apoyó un determinado proyecto en determinado tiempo, entonces ahora se lo vota en contra para hacerle pagar un costo. Yo creo que eso no es la lógica que debería tener el trabajo legislativo. El trabajo legislativo debe ser serio, debe ser responsable. Los proyectos se votan en su mérito. Yo por lo menos voto a favor o en contra de los proyectos si los considero buenos o malos para el país. Punto. No si es que saco un dividendo, si es que le hago pagar un costo a otra bancada, ni nada por el estilo. En ese sentido, contrasto la actitud del Senado, que fue una actitud responsable pensando en Chile, con la que lamentablemente ocurrió en la otra Cámara, pero hago la excepción de los buenos diputados y buenas diputadas que estuvieron disponibles de todas maneras a aprobar esta iniciativa. Oiga, senadora Elizalde, aprovecho, también estábamos comentando este proyecto de reforma 4/7, se ingresa también de parte suya y de otros parlamentarios del Partido Socialista, eliminar todos los supraquórum, como se llama, y esto marcado en lo que fueron también los discursos de parte suya y del presidente de la Cámara Baja, el diputado Raúl Soto, con fuertemente ligado a lo que va a ser, más que el periodo pre-plebiscito, mirando al plebiscito, el post-plebiscito, pensando en el lunes 5. El diputado Soto hablaba de la necesidad de un gran acuerdo nacional para, a partir de ese día lunes, sea gane el rechazo, gane el apruebo. Aquí estamos a la espera de lo que va a ser la definición de la ciudadanía con respecto a la propuesta de nueva constitución, pero también en el Senado y luego también en la Cámara Baja se discuten reformas a la actual constitución. ¿Cómo también ver ese escenario, digamos? Porque son dos líneas, pero de todas maneras, a partir del 5 de septiembre, sea una u otra, van a haber distintas apreciaciones. Bueno, lo que yo he señalado en primer lugar es que la Constitución actual, si bien está jurídicamente vigente, se encuentra política y socialmente derogada. Hay un mandato ciudadano que se expresó en el plebiscito que dio origen al proceso constituyente. Claro, Chile quiere una nueva Constitución nacida en democracia. Ahora, el pueblo tiene que pronunciarse respecto del texto que ha propuesto la Convención. Y es esa lo que se va a expresar en el plebiscito. Pero no puede significar que renazca o se relegitime una constitución como la actual, que está profundamente cuestionada por parte de la ciudadanía y que, insisto, mayoritariamente quiere ser la ciudadanía mayoritariamente pide que sea reemplazada. De hecho, los estudios de opinión indican que no había un cambio sustantivo respecto del plebiscito que ya se realizó. Y por tanto lo que corresponde es que tengamos una nueva constitución. El 4 de septiembre la ciudadanía se va a pronunciar respecto al texto propuesto por la Convención. Yo espero que gane el apruebo, pero si gana el rechazo, se debe continuar con el proceso constituyente. Y he señalado con toda claridad que la continuidad del proceso constituyente debe ser siempre participativa, debe tener como protagonista a la ciudadanía. Es la ciudadanía la que tiene la primera y última palabra al respecto. ¿Senador? Porque eso es lo que nos exige la gente, un proceso muy democrático. Sí, y en ese sentido, ¿usted está de acuerdo con el presidente Gabriel Boric de que la continuidad del proceso constituyente, en caso de que ganara el rechazo, con una mirada ciudadana participativa, tiene que ser a través de la elección de una nueva convención constitucional? Yo creo que aquí hay que velar por el principio, y por eso comparto el planteamiento del presidente Boric. ¿En qué sentido? Que el proceso constituyente, por definición, debe ser participativo, democrático, y la ciudadanía debe ser la protagonista. Sí. Soy suscriptor del acuerdo del 15 de noviembre. Sí. El acuerdo del 15 de noviembre es una respuesta del sistema político a la demanda ciudadana de cambios profundos. Y ese acuerdo tiene en su génesis un principio fundamental, que es el de la participación ciudadana. Por tanto, creo que no podemos retroceder respecto a ese estándar. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Y por tanto, creo que el rol protagónico del pueblo de Chile, de los ciudadanos expresados democráticamente, es fundamental para la elaboración de un texto constitucional. Claro, hacer el punto también por mi parte de que yo estoy conversando con usted sobre lo que pasaría después del 5 de septiembre si gana el rechazo, principalmente porque si gana el apruebo, ahí hay un camino bastante más claro en términos de las adecuaciones legales, de las disposiciones transitorias, del trabajo y también los cambios. De hecho, estamos conociendo lo que es el contenido de esta propuesta de nueva Constitución, para hacer también ahí el punto. Y en eso es que también quería mencionar lo que ha sido el trabajo desde el Congreso y justamente desde lo que estamos hablando de rebajar los quórums supramayoritarios, pero evidentemente marcado con lo que va a ser la discusión sobre esta eventual nueva Constitución. ¿Usted cómo lo ve desde el punto de vista de, por ejemplo, ya lo hemos conversado en todo caso, la eventual eliminación del Senado? Eso es un punto que es bien relevante desde la institucionalidad política y de la República. Bueno, yo he sido crítico respecto a ese punto en particular,
Ahora, en todo caso, la propuesta original fue moderada en el marco del debate constitucional que llevó adelante la Convención, y de hecho la norma que establecía que la voluntad del Congreso de las Diputadas y Diputados, es decir, de la actual Cámara de Diputados, estaba por sobre la voluntad expresada por la Cámara de las Regiones, que reemplaza al Senado. Sí. Bueno, esa norma se eliminó y, por tanto, un bicameralismo que era profundamente asimétrico, finalmente quedó mucho más simétrico en la propuesta definitiva. Y lo que hubo en alguna medida fue un cambio de nombre de las instituciones. Pero al margen de ese debate, yo creo que aquí lo importante es que si triunfa el apruebo, debe haber disposición, en primer lugar, para cumplir el mandato ciudadano. Ni siquiera disposición, eso es una obligación. Y por tanto, tendremos que en el Congreso Nacional aprobar las leyes que se requieren para la implementación del nuevo texto. Y al mismo tiempo señalado que tenemos que generar acuerdos para efectos de hacer precisiones, perfeccionamientos, actualizaciones conforme a las demandas ciudadanas respecto al texto constitucional. Y yo tengo en esto una postura muy clara. Las constituciones no se escriben en piedra. Las constituciones que subsisten, que logran permanecer vigentes por mucho tiempo, son aquellas que se van actualizando a los cambios y acogen las demandas ciudadanas. Sí. Por tanto, soy convencido que toda constitución debe contar con mecanismos para su perfeccionamiento conforme al paso del tiempo. Oiga, senador, y voy a ser bien directo en la pregunta, y en la eventualidad de que gane el rechazo y que la Constitución vigente se busque también generarle cambio, porque ha tenido reformas, eso es evidente, pero no los que uno pensaría son de bastante más profundo, en términos justamente de los quórums. Por ejemplo, ¿usted le cree a la derecha de que efectivamente ahora para hacer esos cambios es un tema que está muy presente desde el oficialismo? Bueno, en primer lugar, yo creo que el mandato ciudadano no es para reformar la Constitución, sino que para reemplazarla. Los chilenos concurrieron a las urnas, se les consultó si querían o no una nueva Constitución, casi el 80% dijo que quería una nueva Constitución. Por tanto, lo que corresponde es reemplazar la Constitución. Y respecto a si les creo o no, lamentablemente su historia no los acompaña. Pero bueno, yo espero que sean consecuentes con lo que han dicho. Pero lamentablemente, insisto, su historia no los acompaña. Oye, senador, y a propósito, y para ir cerrando también, agradeciendo su tiempo y estos minutos de conversación, está muy también presente en el ámbito político la llegada a Chile de la expresidenta Michelle Bachelet. Ayer reitera, ya lo había dicho, que su opción es el apruebo. De hecho, cita a Pablo Milanés. Sí. ¿Usted cree que debería estar de forma activa dentro de sus limitaciones por el cargo en la ONU en esta campaña del apruebo? El mismo presidente de la Cámara Baja decía que ojalá pudiera participar en algún tipo de actividad, no sé si actividad, pero sí demostración pública con respecto a su opción para lo que va a ser el plebiscito. Mire, es la presidenta Bachelet la que tiene que decidir si es que se involucra o no más activamente en la campaña, pero no cabe duda que es una mujer de convicciones, que cada vez que ha habido una definición importante del país ha dado a conocer su opinión, porque tiene un profundo amor por Chile, por tanto no se va a sustraer de los debates nacionales, actúa como una persona responsable, que le importa lo que pasa con el país, y además lo hace con su estilo tan característico y tan lleno de simpatía, porque a veces el debate político es amargo. Y bueno, cuando ella se le consulta, cita una canción de Pablo Milanés para dar a conocer su punto de vista, y por tanto transmite un mensaje con una simpatía que la verdad que es envidiable. Oiga, lo último, antes de despedirnos, bien importante, tiene que ver con esta discusión de estado de excepción. Estamos a la espera de lo que podrían ser eventuales anuncios y también de nuevas prórrogas por parte del Ejecutivo. Hay un balance de una reunión que se está desarrollando en La Moneda. Ahora, lo práctico, le hago la pregunta a usted como presidente del Senado. La próxima semana es distrital. ¿Se podría citar eventualmente a una sesión especial para revisar lo que es la eventual petición de prórroga o de ampliar el estado de excepción? Bueno, el gobierno tendrá que decidir si utiliza ese instrumento. Si lo utiliza, el Congreso está obligado a pronunciarse y, por tanto, se citará a la sesión correspondiente. Pero depende de la decisión que adopte el gobierno. Nosotros tenemos que cumplir con nuestro mandato. Es nuestra pega, es nuestro trabajo. Por tanto, aunque sea semana regional, si se requiere sesionar, por lo menos yo como presidente voy a convocar. Pero es el gobierno el que tiene que decidir si es que renueva o no esta herramienta y la forma en la cual la renueva. Perfecto. Senador Álvaro Elizalde, muchísimas gracias por la gentileza. Algo muy importante. Dígame. Algo muy importante. Sí. Que el deber del Estado es velar por la seguridad de las personas. Es la primera responsabilidad que tiene el Estado. Y por tanto, yo he señalado que tenemos que tener disposición
para que el gobierno cuente con las herramientas necesarias precisamente para velar por la seguridad de las personas. Perfecto. Senador, muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias, que tenga una buena jornada. Igualmente, gracias.